Hoy puede ser. Nos dice la música que la cosa se viene pesada. Se viene heavy. A ver, ¿se viene heavy o no tanto? Habrá que analizarlo. Para eso está ya con nosotros nuestro columnista de análisis político, nuestro especialista de cabecera, y además sé, porque me lo ha anticipado la producción, que no viene solo, pero déjeme que lo salude, lo presente y lo reciba a nuestro compañero, a nuestro amigo el magíster Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, analista político, docente de nuestra Casa de Altos Estudios y nuestro columnista especializado en política. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido, Alberto. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la cortina, ¿eh? Cómo me miman con eso. Bueno, pero si a usted lo motiva, sí, está perfecto. Sí, muchas gracias. Hoy de lo que vamos a hablar es sobre China. Mientras tanto que el mundo se derrumba, y hay aranceles, y hace rato que venimos con la prédica de qué cosas terribles están pasando en Occidente, vamos a salirnos de la agenda, o en todo caso a darle una vuelta de tuerca, y entonces para salir de esto que se está derrumbando, vamos a hablar en donde no se derrumba, y que es un país que está en boca de todos, que es China. Y que siempre se lo ha pintado de alguna manera como el gran cuco de los tiempos modernos, de este contexto global, como que es un enemigo público, cuando en realidad no así. Todo lo contrario, por lo visto está siendo un ejemplo a seguir, porque por algo todo el mundo lo quiere bajar o lo quiere arancelar. Bien, pero bueno, como decíamos, no venías solo en el día de hoy, has planteado el hacer una entrevista. ¿A quién y por qué? A Juan Cruz Campaña. Juan Cruz Campaña es un colega, ha trabajado en Cancillería y ha participado, por ejemplo, en la televisión china, haciendo trabajos. Así que yo lo he visto, lo conozco, he tratado con él, lo conozco personalmente, que hay muchas veces que sacamos gente que yo no conozco personalmente, pero la conozco, hemos charlado bastante, así que me pareció una oportunidad para que alguien que sabe de China pueda hablarnos de China. Bien. Excelente. ¿Y lo tenemos en línea? Sí. Por favor, démosle la bienvenida entonces al invitado de nuestro columnista, el licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, magíster en Estudios Latinoamericanos, docente e investigador del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo. Juan Cruz Campaña está ya en línea. Buen día, Juan Cruz, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación, saludos a todos ahí, saludos a la audiencia también. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Aquí Tamara te saluda para Radio Universidad. Vamos a hacer la presentación como se debe. Sos licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, magíster en Estudios Latinoamericanos, docente investigador del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo. Es un gusto poder hablar con vos de uno de los temas más candentes, quizás en este contexto actual, como es la situación política y económica de China. Bueno, está bien, me alegro que tengan estos intereses, la verdad que sí, que es sumamente importante tenerlo en cuenta, es sumamente importante considerar el estado de situación, digamos, en que se encuentran las relaciones internacionales y estas últimas medidas del gobierno de los Estados Unidos, cómo está impactando en el resto del mundo. Más bien tiene que ver con un proceso de largo plazo, o por lo menos eso es lo que creo, que en realidad manifiesta una transición de poder global, ¿no? Que se está dando en las últimas décadas entre lo que ha sido el occidente clásico, digamos, Estados Unidos y Europa occidental, y un oriente que emerge como polo de poder, de concentración de riqueza, de acumulación de recursos. Ese polo emergente tiene como principal figura a China, digamos. Y el intento es, por parte de los Estados Unidos, retrasar todo lo posible esa emergencia de China como nuevo protagonista del orden internacional, con capacidad y con recursos para
disputarle el número uno, digamos, disputarle la supremacía a los Estados Unidos, que venía consolidando desde el fin de la Primera Guerra Mundial y sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Toda esa estructura que se consolidó a partir de la Segunda Guerra Mundial, la estructura económica, política, de las instituciones, de la supremacía del dólar, de las instituciones de la arquitectura financiera internacional como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo ese orden liberal, capitalista, sobre todo dirigido por los Estados Unidos, comienza a estar en crisis, digamos. Claro. Comienza a estar en duda, comienza a no poder sostener la hegemonía en el sentido de marcar las directrices de las relaciones internacionales, de la economía mundial, del comercio internacional. Y esta crisis de hegemonía o esta transición de poder, bueno, genera turbulencias, genera inestabilidad, genera este tipo de medidas que lo que buscan es, bueno, tratar de que la caída de Estados Unidos sea lo más lenta posible o se detenga, y que la subida de China se detenga o sea lo más lenta posible. Claro. Ese es por ahí el marco general de lo que ocurre, digamos. Tal cual. ¿Cómo te va, Juan? ¿Todo bien? ¿Y cómo andás, Beto? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. A ver, para que la gente que nos escucha más o menos entienda, ¿qué rasgo característico, qué idiosincrasia, qué pensamiento tiene China que se está destacando frente a lo que estaba pasando en Occidente? ¿Qué tenés para contarnos en ese sentido? Bueno, por ahí las corrientes de pensamiento chinas tienen una fuente muy importante en Confucio, en el confucianismo, tienen una fuente importante en el taoísmo, tienen unas tradiciones culturales muy importantes que por supuesto se expresan en su comportamiento internacional, se expresan en sus relaciones internacionales, desde la conferencia de Bandung del 55, donde plantean China los que van a guiar su acción internacional. Esto tiene que ver con el respeto mutuo y la soberanía y la integridad territorial como el primer principio. El segundo principio es la no agresión mutua. El tercero es la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. El cuarto punto es la igualdad y el beneficio mutuo. Y el quinto es la coexistencia pacífica. Claro. Esto viene sosteniendo China en sus relaciones internacionales desde el año 55. Te interrumpí, me parece. No, te estaba escuchando. Iba a hacer un comentario que también para los que nos están escuchando, China en tiempos modernos por lo menos nunca empezó una guerra. O sea, en contraposición a Estados Unidos ahora que están enfrentándose en su larga historia, al contrario, ha sido invadida, guerreada por los japoneses, y a pesar ahora, frente al acoso estadounidense, se están juntando hasta con los japoneses. Sí, de hecho eso lo manifiesta cada vez que puede el presidente Xi Jinping, el presidente de China y los otros mandatarios. Tratan de dejar muy en claro esta diferencia. Ellos dicen en sus discursos, nosotros no buscamos la hegemonía, nosotros no somos el imperialismo, nosotros no vamos a intervenir militarmente para saquear su riqueza. Lo dicen así, directamente, claro. No es que yo lo esté interpretando. Lo que necesitamos, dice Xi Jinping, es unirnos en el sur global, todos los países emergentes o en proceso de crecimiento, para consolidar un nuevo orden internacional que sea más justo, que sea más equitativo, que acepte las diferencias, que tenga oportunidades y posibilidades para todos. Y claro, muchos temen este crecimiento de China, que sea también una situación imperialista a lo China, digamos. Bueno, Xi Jinping se encarga, y el resto de los cuadros chinos se encargan de marcar esto que vos decías, Beto,
China no interviene militarmente, China no ha iniciado ninguna guerra, China no ha atacado a ningún otro país. Más bien lo contrario, más bien se ha tenido que defender de los ataques de Occidente desde, por ejemplo, las guerras del opio, donde una coalición de países occidentales encabezados por el Reino Unido atacó China a partir de 1838, 1840, invadió China y la saquearon todo lo que pudieron. Hasta que, bueno, China logró reorganizarse, logró acumular fuerza, poder. Obviamente en el medio tuvieron sus problemas, hubo guerras civiles, hubo enfrentamientos, pero de eso surgió como líder del pueblo chino el Partido Comunista Chino, digamos. Así que a partir de 1949, cuando finalmente toma el poder el Partido Comunista Chino, hasta la actualidad, bueno, el país ha logrado una estabilidad, una prosperidad y un crecimiento económico extraordinario. Eso los chinos, el pueblo chino, digamos, lo tiene presente, lo entiende, lo acepta y lo respalda. Por eso el liderazgo del Partido Comunista Chino también es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte internamente, digamos. Y hacia el exterior, bueno, están planteando reglas distintas a la del occidente clásico, comportamientos distintos, instituciones distintas, como el BRICS, por ejemplo, la nueva ruta de la seda, que buscan alternativas, alternativas al orden internacional liberal, que están en decadencia, que se ha debilitado. China tiene otras propuestas y bueno, y está juntando una coalición de países que están de acuerdo con esas propuestas, digamos, que básicamente significan democratizar el poder del orden internacional, el poder, la influencia, los recursos. Bueno, va por ese lado y en esto el pensamiento chino es fundamental, esto que vos marcabas, Beto. Más allá de estos principios, el pensamiento chino, la cultura china se expresa en la política exterior. Y ahí hay algunos elementos que son muy importantes y que ellos marcan en diferencia con Occidente. Si quieren se los comento, pero por ejemplo, ellos piensan en términos de correlatividad, claro, ¿no? No en términos de linealidad, como lo hace un occidental. Ellos piensan que el universo tiene una forma de red, digamos, una forma de red con nódulos, donde todos los elementos están entrelazados. Y el occidental piensa en términos lineales, con causa y efecto. Bueno, por marcar alguna diferencia. Ellos piensan en el dinamismo y los occidentales pensamos en términos de mecanismo. Ellos dicen que los occidentales piensan en términos de conflicto, mientras que ellos piensan en términos de complemento. Esto se puede ver también como, por ejemplo, la interdependencia que se ha generado entre Estados Unidos y China. Y ellos piensan en la armonía, que tiene que ver con la inclusión de lo distinto, con la inclusión de lo diferente, y piensan en términos de holismo, es decir, el todo por encima de las partes, el todo es superior a las partes. Ellos dicen, bueno, en Occidente lo que miran primero son las partes, nosotros partimos del todo. Bueno, algunos de los elementos que hacen que China se comporte en el escenario internacional de determinada manera, que está vinculado con también sus corrientes ideológicas, culturales y hasta se podría decir intelectuales y espirituales. Que es algo que por ahí en Occidente no llegamos a comprender, como bien lo mencionabas, mientras ibas haciendo este raconto. Yo pensaba en esto, ¿no? Que China, por lo menos en 50, 60 años, ha mantenido un crecimiento sostenido muy interesante, que han observado diversas regiones. China ha pasado de ser un país con muchísimos problemas internos a expandirse económicamente, a establecer un sistema político bastante sólido, y eso se ve
en sus propios, en su propia población y en la capacidad de producción que tienen hoy en día. Recién mencionabas esto también, ¿no? La disputa que está teniendo con grandes referentes internacionales, en este caso con Estados Unidos. Un Estados Unidos que siempre ha intentado ingresar al mercado asiático y que le ha resultado muy difícil adaptarse a esas lógicas que propone Asia o Oriente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que sí tuvo permitido Estados Unidos ingresar al mercado asiático y al mercado chino. Lo que pasa es que no fue bajo cualquier condición, digamos. La condición fue que el empleo quedara mayormente para China, que la tecnología quedara mayormente para China, que el capital, que la rentabilidad en parte quedara para China, y China, mientras abrió las posibilidades al capitalismo occidental, fue construyendo sus propias capacidades, y hoy en muchos de estos campos la ha superado, digamos. China aprendió, incorporó tecnología, incorporó ciencia, educación, y hoy ha superado en capacidades de productividad, capacidades tecnológicas a distintas ramas de Occidente, donde eran número uno indiscutido, digamos. No sé, por ejemplo, producción de automóviles, producción de automóviles eléctricos, petroquímica, petróleo, carrera espacial, industria de defensa, inteligencia artificial. Sí. Todos estos ítems donde Occidente era número uno hace 20 años, hoy tiene que compartir o ha pasado a ser número 2. Claro, de hecho se habla del milagro chino. O sea, ningún país sacó a tanta gente de la pobreza como en China. Tan poco tiempo. Uh-huh. Exactamente. Y el crecimiento económico que ha tenido China en los últimos 40 años es histórico en la humanidad. En la historia de la humanidad no se dio nunca un crecimiento económico tan grande y tan sostenido. Y lo que tampoco se dio, y que es muy importante marcarlo, es la cantidad de millones de personas que salieron de la pobreza en estos 40, 50 años. Se habla de más de 800 millones de personas que salieron de la pobreza. Es una enormidad. Sí. Es gigantesco. Sí, de hecho se dice que lo que se pone de moda en el consumo de la clase media china, todo el mundo no lo puede abastecer. O sea, si le gusta la carne con hueso o la aleta de tiburón, no hay suficiente mercado como para abastecer esa demanda. La clase media china hoy supera los 400 millones de personas. Es una clase media con un estándar de vida, una calidad de vida bastante importante, digamos, comparada con cualquier europeo o estadounidense de clase media. Por esto era que yo te comentaba lo siguiente. Yo soy comunicadora social y uno de los casos más paradigmáticos es cómo el mercado de las industrias culturales, películas, música y afines, incluso videojuegos, intentaban ingresar al mercado chino porque es un mercado muy amplio, muy grande, muy prometedor a nivel económico, y les era imposible porque no lograban relacionarse con la cultura china, con su forma de pensar, productos que no funcionaban, y al contrario de ellos están teniendo una industria muy fuerte en esta emergencia de mercados de industrias culturales, que sí están teniendo incidencia en mercados americanos, occidentales, con mucha fuerza, compitiendo con las propias industrias culturales occidentales. Y esto había suscitado una disputa cultural. Claro, sí, puede ser en esos términos, en los términos de la industria cultural, los chinos tienen una idea muy propia de su identidad, sí, y muy firme de su identidad, y priorizan eso, digamos, priorizan sus producciones artísticas, literarias, cinematográficas, y Occidente ahí sí tiene más complicado el ingreso, porque es tan fuerte la cohesión identitaria y cultural de China que no son muy permeables a ciertas lógicas, sobre todo de Estados Unidos, de Europa Occidental. Por ahí hay otras cosas en las que sí son más abiertos, no sé, para hablar de la Argentina, el fútbol, por ejemplo, o el tango. Claro.
sí tiene en China un auge importante y es bien valorado y es bien recibido, pero no ocurre así con el resto, no ocurre así con Hollywood, por ejemplo. Y a la inversa, China se está convirtiendo en un exportador de bienes culturales, música y películas que están empezando a llegar. Bueno, si uno mira Netflix nomás, ya empieza a ver cosas que antes, hace 10 años era imposible, ¿no? Producciones chinas o de Oriente en general. Y es cierto lo que vos marcás, Tamara, que a la inversa sí se está dando. Producciones chinas de gran escala que están llegando a Europa, que están llegando a Estados Unidos, que están llegando a América Latina con mucha fuerza. Sí. Y se está dando también esa transición en ese ámbito. Está pasando que empieza a aparecer el idioma chino en las películas de Hollywood, porque antes por ahí estaba mucho el estereotipo japonés o surcoreano, pero ahora China está logrando imponer una imagen en las películas que es la gran industria cultural occidental, ¿no? Particularmente estadounidense. Exactamente, sí, se ve muy marcadamente, claro, lo que vos decís, no solo en las producciones chinas, sino en las producciones de los otros países donde China tiene cada vez más protagonismo y tiene cada vez más lugar. Y eso es un síntoma también, ¿no? Es un síntoma más de esta transición, donde Oriente, bueno, por lo menos está en igualdad de condiciones. Algunos discuten si pronto va a superar al poder y a la riqueza occidental. Pero si hay todo algo ahí, sigue, ¿no? como hasta ahora. Sí, termina la idea. Perdón, yo te interrumpí. Termina la idea y ahí te comento yo. No. Lo que digo es que si todo sigue como va, es decir, si no ocurren cosas impactantes en el mundo que puedan torcer este camino, estas tendencias, si la tendencia continúa como hasta ahora, 10, 15, 20, 30 años más, China va a ser probablemente el número 1 en cuanto a su capacidad económica, tecnológica, en su influencia política, su influencia cultural. Y esto, bueno, significa del otro lado una pérdida de poder, ¿no? Sí, por eso quería encararlo por el lado del pensamiento y de esa cosmovisión que bien describiste vos, porque no sé si coincidirás conmigo que Occidente ya no tiene mucho más que proponer. Si Estados Unidos llegó a ponerles aranceles a todo el mundo, y con lo que ha pasado recientemente, tomas de Capitolio, un presidente que hasta había sido motivo de chiste en Los Simpson, y en cambio China avanza con un plan de 100 años, y uno, si ve los proyectos a futuro que tiene China, son impresionantes por lo simplificados pero sofisticados que son a la vez. O sea, combaten plagas de langostas con gansos, o sea, algo muy armónico, como lo que describiste vos, mientras tanto que Estados Unidos se dedica a esa polarización, radicalización interna, que creo que a nivel chino es impensado tal nivel de división. O sea, hay un conflicto ahí que no es solamente económico, sino que ya Occidente no tiene nada para proponer y está tirando el mantel, y los chinos, con esa manera de ser pacientes, lentamente van ocupando todos los espacios culturales, económicos. Sí, está muy bien lo que decís, digamos, está muy bien marcar esta diferencia que también es importantísima, digamos. Internamente, Estados Unidos y gran parte de los países occidentales están teniendo altos niveles de volatilidad, altos niveles de confrontación interna, altos niveles de polarización. Es decir, recién hablábamos del comportamiento internacional, pero hacia adentro también es cierto que los Estados Unidos tiene graves problemas de violencia, graves problemas de desigualdad, graves problemas de racismo, graves problemas de polarización política que terminan en enfrentamientos, y bueno, esa descomposición interna también impacta en el liderazgo de los países, impacta
en la incapacidad que tienen de afrontar estos nuevos desafíos también, ¿no? Yo creo que esta medida de poner aranceles a todo el mundo de manera inconsulta, de manera no gradual, violenta, rompe un poco con el ámbito multilateral, aísla a Estados Unidos, va a generar que muchos países se enfrenten a los Estados Unidos que no estaban enfrentándose. ¿Qué es lo que se está viendo al día de hoy? Hay muchos países y es lo que suscitó sorpresa, como lo comentaba Alberto al principio. China y Japón son países que han estado ideológicamente enfrentados durante años y esta situación arancelaria ha hecho que por lo menos dialoguen y se pongan de acuerdo en cómo van a actuar frente a los aranceles de Trump. A gran escala, lo que uno puede observar es una situación política económica de Estados Unidos que está replegándose en sí mismo y una situación China, por ejemplo, que está expansionista, está más diplomática, dialoga con otras potencias, ofrece otro tipo de acuerdos, están los BRICS, están otras posibilidades, hubo charlas con Rusia, por ejemplo. Se ven como dos ejes en situaciones completamente distintas. Sí, es verdad. Está muy bien la palabra que utilizaste de repliegue. Me parece que es correcta, digamos. Estados Unidos está en un repliegue defensivo, pero que tiene que ver con esto, con que ya no puede competir, ya no puede ser el número uno en el comercio internacional, y entonces comienza a dar marcha atrás, incumpliendo sus propias normas y sus propias propuestas y su propia ideología de los últimos 70 años, ¿no? Que es la del libre mercado, la libertad de comercio, la Organización Mundial de Comercio. Bueno, todas esas reglas que fueron impuestas y difundidas por los Estados Unidos, ahora Estados Unidos, cuando ya no le sirven o no puede competir en esos términos, se repliega. Y del otro lado, ¿qué está pasando? Bueno, esto que vos decías, claro, si va a haber uno de los mercados más importantes del mundo que se repliega, ¿qué va a pasar con la producción del resto de los países? ¿A dónde van a encontrar nuevos mercados? Y bueno, empiezan a mirar a China. Uh-huh. Incluso estos aliados de Asia, como Japón y Corea del Sur, que son los aliados más importantes de Estados Unidos en Asia, bueno, empiezan a estar en problemas. Y si no es Estados Unidos quien les puede abrir posibilidades, va a tener que ser China. No hay más. Sí. No hay tantas alternativas tampoco. Sí. O sea que China va a aprovechar el repliegue estadounidense. Yo entiendo que sí. No sin dificultades, por supuesto, sí. Pero China se viene preparando para este momento hace mucho tiempo y ha reaccionado rápidamente. Por ejemplo, el Estado, los bancos chinos y las empresas chinas están fortaleciendo su compra de acciones, están comprando y recomprando acciones de las propias empresas chinas para que no siga cayendo la bolsa. Hoy ya han revertido bastante lo que pasó ayer. Uh-huh. Y el consumo interno, es decir, van a fortalecer aún más sus empresas, su producción, y van a tratar de que el mercado externo, que está debilitado, que se va a debilitar por este proteccionismo en los Estados Unidos, que puede derivar en una recesión mundial, reemplazarlo con nuevos aliados, nuevos mercados y sobre todo con su propio mercado, que es inmenso, es decir, con el consumo interno. No sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero por lo menos es algo que puede ocurrir, que me parece a mí que puede ocurrir. Y para ir cerrando, ¿cómo ves entonces ahí esa relación triangular, o cómo ves la relación de Argentina que está teniendo ahí que supongamos hacer equilibrio, no en este gobierno, sino en los últimos gobiernos, con China y Estados Unidos? Bueno, a mí me parece que frente a estos dos polos de poder, uno emergente y el otro en declive, pero que todavía se sostienen con mucha fuerza, sobre todo en América Latina, la Argentina debe tener una equidistancia estratégica, digamos, frente a estos dos polos. Tiene que intentar construir una política, o reconstruir, mejor dicho, una política exterior soberana, autónoma,
tiene que poner primero sus intereses para después salir a ver cómo se para frente a estos dos polos de poder. Yo creo que China tiene mucho más para ofrecer que Estados Unidos, ¿no? Para ofrecer en términos de conveniencia para la Argentina. Obras de infraestructura, por ejemplo. Las economías de Estados Unidos y de Argentina son competitivas más que complementarias. La economía china con la economía argentina es complementaria. Hay distintos puntos. Pero sin embargo, lo más importante, creo yo, que debe hacer la Argentina en su política exterior es buscar la unidad con sus vecinos, digamos. Yo creo que, por ejemplo, el vínculo con Brasil es estratégico, y con el resto de los países del Mercosur y con el resto de los países de América del Sur. Eso es lo que me parece a mí que sería lo más importante que podría impulsar la Argentina. Fortalecer el Mercosur, fortalecer el diálogo y tratar de construir una estrategia compartida, por lo menos en algunos puntos, con el resto de los países de América del Sur, y sin lugar a dudas también apostar al crecimiento y a la coordinación del sur global, como por ejemplo la oportunidad de los BRICS. Haber decidido dejar afuera a la Argentina de los BRICS es un error gigante. Por lo tanto, buscar que la Argentina se incorpore a los BRICS sería un acierto, porque es el ámbito más dinámico de la economía mundial en la actualidad, y muy probablemente se fortalecerá en el futuro. Entonces, quedarse afuera de ese grupo para mí ha sido un error muy grave, pero bueno, también se puede corregir. Esperemos que sí, que se pueda corregir. Yo creo que es el horizonte hacia el cual va la política y la economía a nivel global. Juan Cruz, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos para Radio Universidad. Esperemos que no sea la única entrevista que tengamos el gusto de conversar sobre estos temas. Ha sido un gusto desde aquí, desde toda la producción de Radio Universidad, el poder conversar con vos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Para mí también ha sido un gusto conversar con ustedes. Saludos ahí a ustedes en el estudio, y saludos a la audiencia, y por supuesto que se repita cuando ustedes quieran. Un abrazo. Dale, Juan, gracias. Estuvimos allí en contacto telefónico con Juan Cruz Campaña. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, magíster en Estudios Latinoamericanos, docente e investigador del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo. En esta interesante análisis, esta interesante entrevista que nos traía con muchísimo gusto el magíster Alberto Martínez del Peso, nuestro politólogo estrella. Bueno, muchas gracias. Sí, por suerte, mejor que saber es tener el teléfono de los que saben, así que eso es lo que aplico acá. Así dicen, pero no se haga el humilde. Sabemos los jugadores que tenemos. Pasa que a veces nos damos el gustito y traemos alguna figura invitada. Claro que sí. Bueno, magíster, ¿nos reencontramos la semana próxima? Sí. ¿Ya sabemos de qué vamos a hablar o tenemos que esperar que el mundo nos sorprenda? Y la verdad que el mundo te sorprende así como un bolero. Básicamente te tira letra todos los días. Bueno, yo no sé si tanto el bolero suele ser muy romántico, más bien lo veo más de tango. Sí, puede ser, ¿no? Lo veo más de tango, pero bueno. De la época de Gardel. Aunque de vez en cuando tenemos que soportar algunos mambos. Sí, tal cual. Pero bueno, está bien, profe, será hasta la semana que viene. Listo, muchas gracias. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.